Cada que se acercaba el Día de Muertos, mi papá siempre nos contaba el episodio que le ocurrió a mi tío Andrés. Ahora ya es difunto. Tiene más de 10 años que falleció. Mi tío se casó a sus escasos 17 años y se fue a vivir a un pueblo en una zona rural, lugar donde conoció a su esposa, mi tía Susana. La familia de mi tío la conformaban mi tía Susana, mi primo Juan de 16 años y su hermana Gaby de 14. Un día, de la nada mi tía enfermó y estuvieron visitando a diferentes curanderos de los pueblos cercanos y nadie podía ayudar para que mi tía se pudiera curar. También visitaron al médico del centro de salud que había en el pueblo y tampoco los medicamentos lograron que desapareciera ese terrible dolor de estómago que no la dejaba ni un momento tranquila. Acudieron con los brujos de los pueblos aledaños y todos coincidían en la lectura de cartas, que era un mal de brujería lo que tenía mi tía. Ocuparon gallinas negras, palomas, una gran cantidad de huevos en las constantes limpias que le daban a mi tía Susana, sin obtener ningún resultado. Pasaron las semanas, mi tía siguió empeorando. Ya no comía y tampoco dormía por ese fuerte dolor que tenía en su estómago. Y tiempo después llegó lo inevitable. Lamentablemente falleció. Mi tío Andrés quedó muy triste por la muerte de mi tía Susana. Se sentía culpable por no encontrar a la persona adecuada que hubiera ayudado a mi tía. Pero como dice mi papá, ya ni llorar es bueno. La realidad era que mi tía estaba muerta. Mi tío Andrés se quedó muy triste y decidió refugiarse en el alcohol, para olvidarse un poco de su pena. Trabajaba solo para ganar unas monedas para mantener su vicio del alcohol, y la mayor parte del tiempo se la pasaba en la cantina del pueblo. Mientras tanto, mis primos estaban solos en su casa, alimentándose con la poca comida que había, pues ellos también sufrían por la ausencia de mi tía Susana. Nunca habían estado tan solos, y por otra parte, también les afectaba el alcoholismo de mi tío Andrés. Porque por más que ellos le dieran consejos a mi tío Andrés que dejara el alcohol, todo era inútil. Mi tío seguía emborrachándose todos los días. Pasaron unos días muy difíciles. Llegó el primer aniversario luctuoso de mi tía Susana, y como se acostumbra en el pueblo, celebraron una misa para bendecir una nueva cruz que llevaron al panteón, y la enterraron en los pies de la sepultura de mi tía. Y unos días después, llegó el Día de Muertos, y no tenían dinero para poner una ofrenda. Mi tío escasos días trabajaba por estar metido en el alcohol. No había dinero para poner una ofrenda, así como acostumbraba ponerle a mi tía Susana. Mi tía ponía una gran variedad de comidas deliciosas. Una mesa de 2 metros de largo apenas si era suficiente para poner las charolas con el dulce de calabaza, las enormes macetas de flores silvestres, el delicioso pan de muerto recién horneado y los tamales de mole rojo. Ahora todo aquello quedó solo en el recuerdo. Ese día 2 de noviembre, mi prima Gaby desde muy temprano barrió y escombró la casa. Al terminar de hacer la limpieza, en compañía de mi primo Juan, tomaron el camino hacia la montaña donde crecían unos pinos enormes y había mucha leña. Cortaron una rama de ocote para utilizarlo como velas en el altar, para iluminar la ofrenda. No contaban con el dinero para comprar veladoras. Cerca de ahí
Cortaron unos quelites y nopales y se llevaron un manojo de flores silvestres que tenían bonito aroma. Ya era media mañana cuando regresaron a casa. Mi prima Gaby puso a cocinar los quelites con los nopales. Ya que se hubieron cocinado, los puso en un plato y los llevó a la mesa donde tenía su altar. Mi primo ya había acomodado las flores en las macetas y la fotografía de mi tía Susana lucía en el centro de la ofrenda. Pasaba de mediodía cuando llegó mi tío Andrés, todavía aturdido por la borrachera del día anterior. Mis primos muy enojados le llamaron la atención por olvidarse que ese día se le festejaba a los fieles difuntos. Mi tío se sintió muy mal por olvidarse de esa fecha tan importante. Rápidamente fue al campo a cortar unos elotes y una calabaza. Iba con mucha prisa y pronto se perdió en medio de los matorrales. Transcurrió el día y mi tío no regresaba. Comenzaba a caer la noche cuando mis primos decidieron ir a buscarlo. Apenas habían caminado poco cuando vieron que mi tío venía corriendo y venía llorando. Mis primos, espantados, fueron a alcanzarlo y al llegar hasta donde él se encontraba, mi tío les platicó que iba para el terreno donde hay elotes. Ese terreno estaba en las afueras del pueblo y se puso a cortar la hierba que crecía entre las milpas. El tiempo se le fue volando. Cuando reaccionó, ya era muy tarde. Ya casi se iba a ocultar el sol. Entonces rápidamente cortó los elotes y la calabaza y los guardó en un costal. Y cuando estaba a punto de cargar este costal, comenzó a escuchar voces de personas que platicaban. Volteó a ver hacia donde se escuchaba el murmullo y pudo notar que se aproximaba una multitud de hombres y mujeres. Llevaban cargando canastas llenas de fruta y de comida. También llevaban flores, veladuras, pan. Apenas podían cargar todo lo que llevaban. En ese momento, mi tío no pensó nada malo, solo que eran personas que regresaban de alguna fiesta. Pero cuando la procesión pasó junto a él, ahí iba doña Marta, que se había muerto ahogada en el río. También iba el señor Marcelino, que había muerto hace 2 años. Y así, comenzó a ver cómo pasaban las personas que ya habían muerto. De repente escuchó unos sollozos de una mujer que iba hasta atrás de la procesión. Lloraba con una terrible pena. Cuando la mujer se acercó, pudo ver que se trataba de mi tía Susana, y en sus manos únicamente llevaba un plato con quelites y nopales, una raja de ocote, y en su rebozo traía unas flores de campo. Fue entonces cuando mi tío Andrés corrió hasta donde ella caminaba y se arrodilló. Le pidió perdón por lo mal que se había portado, pero al tratar de abrazarla, sus brazos traspasaron la silueta de mi tía Susana. En ese momento, mi tío se dio cuenta que se trataba de un ánima en pena. Mi tío, muy arrepentido por sus actos, regresó a casa. Pasaron los días y mi tío comenzó a enfermar. Dejó de comer y rápidamente la enfermedad lo consumió y falleció. Y ahora su tumba se encuentra a un costado de la tumba de mi tía Susana. Mi papá nos dijo que la procesión que vio mi tío eran las benditas ánimas del Santo Purgatorio y que también esas almas se llevaron a mi tío al más allá.